Como hemos visto, el movimiento de los fluidos puede describirse a través de, por ejemplo, el vector velocidad y en particular el campo del vector velocidad, que va a tener una distribución espacial y temporal. Ahora bien, para un instante dado, es decir, para un determinado valor de tiempo, el vector velocidad va a ser función del espacio, es decir, que va a ser función de x, de y y de z, por supuesto trabajando en la tabla intrínseca, con un sistema ortogonal. Entonces, en ese caso, habíamos visto que el vector velocidad lo podíamos trabajar con sus componentes u, v y w en las tres direcciones, y cada una de esas componentes a su vez va a ser función del espacio, es decir, de x, de y y de z. Consideremos este paralelepípedo elemental que hacíamos de cuenta como que es una partícula de fluido, un porcentaje de la masa del fluido, una cierta porción del fluido. Y este paralelepípedo elemental va a tener dimensiones de x, de y y de z. ¿Sí? Es el que está acá marcado en línea punteada. Y vamos a ver cómo podemos caracterizar el vector velocidad en algunos puntos que hemos marcado acá, por ejemplo el punto M, el punto P, el punto E. Vamos a ver cómo seguimos. Entonces, como habíamos dicho que estábamos trabajando en un instante dado, un punto del espacio como el M, donde hemos posicionado el origen de nuestra terna, es decir, que tiene coordenadas 0, 0, 0, tendrá una velocidad Bm, cuyas componentes van a ser U, V y W. ¿Sí? Partimos de esta condición. Ahora bien, teniendo como referencia las tres componentes en el punto M, ¿cómo podemos caracterizar las componentes del vector velocidad en un punto como el P, ubicado a una distancia diferencial de y del punto M? Bueno, evidentemente las componentes en el punto P van a ser U más lo que varía esa componente en la dirección y por el diferencial de y, B más lo que varía la componente B en la dirección y por diferencial de y lo mismo con la componente en la dirección z. Eso sería para un punto P. Veamos qué sucede en el caso general, que sería considerar el punto N. Entonces, para el caso general, fíjense que que la velocidad en el punto M, por ejemplo en la componente de X era U, fíjense que ahora va a ser U más diferencial de U. B pasa a B diferencial de B y W pasa a W diferencial de W. ¿Cómo a partir de esto que presentamos acá podemos caracterizarlo en el caso general? Entonces será que la velocidad en un punto como el N va a ser U más diferencial de U, y siendo U función de X, de Y y de Z, el diferencial lo podemos expresar de esta manera. Entonces, analicemos solamente una dirección, en las otras es exactamente lo mismo. Por ejemplo, U más diferencial de U va a ser U más la derivada parcial de esa componente respecto de x por diferencial de x, más la derivada parcial de esa componente respecto de diferencial de y, más la derivada parcial de esa componente respecto de z, diferencial de z. Para las otras es exactamente lo mismo. ¿Sí? Esta sería como uno puede caracterizar la velocidad en otro punto de nuestro paralelepípedo elemental. Lo que queda claro es que en cualquiera de estos puntos característicos de nuestro paralelepípedo elemental, los valores de velocidad
pueden ser distintos. Pueden ser iguales, pero también pueden ser distintos. Y si los valores de velocidad son distintos, el paralelepípedo, este paralelepípedo elemental, marcado como dijimos con línea punteada, puede deformarse. Y si se deforma, las aristas podrán presentar distintos tipos de cambio. Cada una de las aristas de nuestro paralelepípedo podrá presentar una deformación lineal, es decir, que se estira o se acorta, o un cambio de orientación, ¿sí? Entonces, cada una de las aristas puede sufrir estos tipos de cambios como consecuencia de que las velocidades de cada uno de los puntos puede variar. A continuación vamos a analizar entonces qué significa que se produzca deformación lineal o cambio de orientación de alguna de las aristas de nuestro paralelepípedo. Vamos a tener deformación lineal si las velocidades en los extremos de una arista son tales que las componentes en la dirección de esa arista son distintas. Es decir, por ejemplo, tomamos una arista AB, esta está en la dirección Y, fíjense que estamos analizando lo que sucede en el plano IZ, porque estamos representando B y W como componentes de velocidad. Entonces, si en el punto A y en el punto B las velocidades en la dirección de la arista, es decir, B en A y B más la derivada parcial de B respecto de Y diferencial de Y son diferentes, entonces se va a producir una deformación, un estiramiento de esta arista y es lo que llamamos deformación lineal. En un determinado diferencial de tiempo, esa deformación implica un cambio en la longitud de la arista que originalmente era de Y. Ese cambio lo llamamos diferencial de L y es lo que consideramos como deformación lineal. ¿Cuánto vale este diferencial de L? Bueno, por supuesto es lo que cambia la velocidad por el diferencial de tiempo. ¿Cuánto cambiaba la velocidad? Por supuesto, era lo que estaba representado acá, era la derivada parcial del vector B, perdón, no del vector B, de la componente B del vector velocidad diferencial de Y por diferencial de Y multiplicado por el diferencial de tiempo. Y llamamos velocidad de deformación lineal a ese valor de deformación respecto al tiempo, es decir, dividimos por el diferencial de tiempo y nos va a quedar que es la derivada de B respecto de Y por el diferencial de Y. Eso tomando una arista en correspondencia con DI, ¿no? Siguiendo con una arista en la dirección Y y analizando las componentes en el plano IZ, se tiene un cambio de orientación cuando las componentes transversales a la arista son diferentes en el punto A y en el punto B. Es decir, en este caso, fíjense que tanto para A como para B, la componente en la dirección Y, es decir, el B corta, es la misma, y lo que cambia es la componente W, donde ahora hay una variación dada por la derivada parcial de W respecto de Y por el diferencial de Y. Entonces, en este caso, como las velocidades en A y en B en la dirección normal a Y son diferentes, el punto A se va a desplazar a una cierta distancia hacia arriba y el punto B se va a desplazar a una distancia diferente. Eso implica que esta arista sufra un cambio de orientación, es decir, un cierto giro. En el lapso delta t, la diferencia de altura debido al cambio de posición entre A y B, va a haber una diferencia de altura que va a estar dada por la derivada parcial de W respecto de Y diferencial de Y por ese diferencial de tiempo que estamos considerando. Y entonces, el giro, dado por el ángulo de giro, que si el ángulo de giro es chiquito porque estamos trabajando con diferenciales, es prácticamente igual a la tangente del ángulo ese diferencial,
va a estar dado por la diferencia entre lo que se desplazó B y lo que se desplazó A respecto de la distancia diferencial de I. Entonces, bueno, eliminando diferencial de I y diferencial de I, nos queda que el giro va a estar dado por la derivada parcial de la componente W respecto de I, o sea, en la dirección transversal, por el diferencial de tiempo. Y la velocidad de cambio de orientación es ese ángulo, la derivada del ángulo respecto del tiempo, o sea, dividimos por el diferencial de t, y nos queda que la velocidad de cambio de orientación va a estar dada por la derivada parcial de W respecto de I. Ahora, si nosotros en ese mismo plano consideramos la arista en la dirección z, que va a tener un diferencial de z, debido a cómo uno tiene las componentes de la velocidad en el sentido positivo, nos va a dar también un giro, dado en ese caso por el ángulo diferencial de gamma, y la velocidad de cambio de orientación va a estar dada por la derivada de gamma respecto al tiempo, y en este caso va a quedar como menos la derivada parcial de b respecto de z, y es menos porque hemos considerado los giros antihorarios como positivos. Fíjense que acá se produce un giro antihorario, entonces es positivo. Acá se produce un giro horario, entonces este va a estar dado por un valor negativo. Entonces, habiendo visto cómo son las componentes de la velocidad y cómo se pueden producir cambios en este paralelepípedo que habíamos considerado como elemental, podemos tener distintos movimientos característicos. Cuando las componentes de la velocidad son todas igual a cero y también las derivadas parciales, tanto en la dirección de la componente como en las direcciones transversales, son todas también igual a cero, vamos a tener evidentemente reposo. No hay movimiento posible, con lo cual va a haber reposo. Cuando las componentes de la velocidad, alguna de ellas puede ser U, B o W, o las tres, son distintas de cero, y todas las derivadas parciales de esas componentes respecto a los tres ejes son iguales a cero, lo que vamos a tener es que ese paralelepípedo elemental va a trasladarse sin deformarse y sin girar. En ese caso hablamos de que el movimiento es de traslación. Vamos a tener deformación lineal cuando las componentes de la velocidad sean cualquiera, pero algunas de las tres derivadas parciales estas, que serían las derivadas parciales de esa componente respecto a la dirección de la componente, sea distinta de cero. Puede ser una o las tres. También, si el resto de las derivadas parciales, es decir, las derivadas parciales de los vectores, de las componentes del vector velocidad en las direcciones normales, son nulas. En ese caso, cuando se cumple esta condición y cuando se cumple alguna de estas condiciones, lo que vamos a tener es una deformación lineal. Es decir, que vamos a tener como un estiramiento o un acortamiento de nuestro elemento diferencial, de nuestro paralelepípedo elemental, sin que se produzcan, por supuesto, rotaciones ni deformaciones angulares. Los movimientos característicos de rotación y deformación angular se tienen cuando las aristas cambian de orientación. Es decir, que al menos debe ser no nula alguna de las derivadas parciales de las componentes de un eje que no sea el propio, es decir, en alguna dirección normal. Ahí se nos pueden presentar distintos tipos de condiciones debido a estos cambios de orientación. Uno es el de rotación simple. Eso es que nuestro elemento, acá estamos analizando una cara, por ejemplo, estamos analizando un plano
o una superficie en el plano IZ, una superficie de nuestro elemento diferencial, de nuestro paralelepípedo elemental. Cuando tenemos rotación simple hay un centro de giro y esta cara gira sin deformarse, es decir que hay un cambio de orientación. En ese caso, evidentemente, el ángulo diferencial de B va a ser igual al ángulo diferencial de gamma, y tenemos que si esto estaba considerado, por ejemplo, acá esquemáticamente como un rectángulo, se mantiene como un rectángulo sin deformarse. Ahora, cuando tenemos deformación angular simple, lo que tenemos es que hay un giro de una arista debido a las velocidades en la dirección transversal de esa arista, dada, por ejemplo, por el diferencial de B para esta arista, y esta otra arista también gira un mismo ángulo, pero con un signo diferente. Se produce un giro, por ejemplo, antihorario y un giro horario. En esos casos, tenemos que si el módulo de ambos ángulos de giro es el mismo, entonces vamos a tener deformación angular simple. Ahora podemos tener un caso, que sería el caso general, donde tenemos tanto rotación como deformación angular. Entonces la combinación de ambos movimientos va a hacer que los ángulos de giro sean diferentes y entonces vamos a tener una clara deformación de nuestra cara del paralelepípedo. ¿Cómo entonces podemos interpretar la rotación? La rotación la podemos interpretar a través del ángulo medio definido por este diferencial de beta y diferencial de gamma que veíamos en la diapositiva anterior. Y como habíamos visto 2 o 3 diapositivas antes, el diferencial de beta y el diferencial de gamma lo podíamos representar a través de la derivada parcial de los vectores velocidad en la componente transversal respecto de cada una de las direcciones que estábamos considerando. Entonces, este ángulo promedio lo podemos representar como un medio de la derivada. Estamos en el plano IZ. Entonces, un medio de la derivada de W respecto de I menos la derivada parcial de B respecto de Z por el diferencial de tiempo. Y la velocidad media de rotación la hacemos dividiéndolo por ese diferencial de tiempo. Justamente entonces nos queda que la velocidad media de rotación en el plano IZ, que la llamamos omega minúscula x, porque es en el plano normal a x, va a ser igual a un medio de la derivada parcial de W respecto de I menos la derivada parcial de B respecto de Z. Fíjense que estas serían derivadas parciales cruzadas. Esta es la componente de la velocidad en la dirección Z respecto de I, y esta sería la derivada de la componente en la dirección Y del vector velocidad respecto de Z. Esto que hicimos en el plano IZ lo podemos plantear también para los otros planos. Este sería el plano XZ, o sea que llamamos omega sub I, la dirección sería un giro del plano perpendicular al eje Y, y el giro, la velocidad de giro en el plano perpendicular a Z, o sea sería en el plano XY. En definitiva, considerando las 3 componentes de nuestra velocidad de rotación, podríamos definir la velocidad de rotación del paralelepípedo como el vector omega con componentes en Y, en J y en K, es decir, en X, en Y y en Z, y que son las que definimos recién. Entonces, reemplazando, tenemos que el vector velocidad de rotación lo podemos expresar de esta manera, y si lo que está en el corchete lo llamamos rotor del vector velocidad, nos queda que la velocidad de rotación, el vector velocidad de rotación, es un medio del rotor de B. Y el rotor de B, por supuesto, va a ser un vector normal al plano de rotación resultante.
Cuando un movimiento será rotacional, es decir, que va, este paralelepípedo va a girar, cuando la velocidad de rotación, el vector velocidad de rotación, sea distinto de cero. Entonces, por un lado, el vector velocidad de rotación, su módulo, nos va a dar cómo es la velocidad justamente en la que rota el paralelepípedo, y la dirección del vector velocidad de rotación va a ser perpendicular al plano de rotación de nuestro elemento. Evidentemente, cuando un movimiento es rotacional, hay esfuerzos de corte. Recordemos en la primera clase, cuando vimos el tema de viscosidad, por ejemplo, la expresión de Newton, ¿sí? Para los fluidos newtonianos, teníamos que tau, o sea, el esfuerzo de corte, era igual a la viscosidad por el gradiente de velocidades. Fíjense que para que haya un valor de velocidad de rotación distinto de cero, alguno de los gradientes de velocidades tiene que ser distinto de cero, con lo cual evidentemente cuando el movimiento es rotacional aparecen esfuerzos de corte en el seno de nuestro fluido. ¿Cuándo tendremos un escurrimiento irrotacional? Bueno, cuando simultáneamente sean nulas las tres componentes de nuestro vector velocidad de rotación. Es decir, que tanto omega x como omega y como omega z tienen que ser iguales a cero, y entonces ahí el vector velocidad de rotación o el rotor de B son iguales a cero. Es decir, que se tiene que cumplir simultáneamente esto, esto y esto, y es decir, esto es equivalente a decir que todas las derivadas cruzadas, o sea, las derivadas de la componente del vector velocidad en una dirección respecto de una dirección normal, tiene que ser igual a la derivada de la componente del vector velocidad en esta dirección respecto de la dirección de esta otra componente del vector velocidad. Es decir, derivadas cruzadas iguales para todas las componentes. Entonces, en el caso que se cumpla esto, el paralelepípedo no rota alrededor de su centro de masa. ¿Qué pasa con las deformaciones angulares? Bueno, la deformación angular vimos que se tenía cuando los ángulos de giro tenían signos distintos. En este caso podemos definir la velocidad angular simple a través de la resta de ambos ángulos, haciendo un análisis similar al de rotación. Acá estamos trabajando en el plano también IZ. Podemos obtener la deformación angular en el tiempo y después la velocidad de deformación angular. En definitiva, lo que tenemos es que la velocidad de deformación angular en el plano IZ va a ser un medio de la derivada de W respecto de I más la derivada de B respecto de Z. Lo mismo para el plano ZX, lo mismo para el plano XY. En definitiva, podemos obtener, ya vimos traslación, deformación lineal, vimos rotación y ahora completamos con deformación angular. Y entonces, habiendo visto todos los movimientos posibles, volvemos a la expresión general que estuvimos viendo al principio de la clase. ¿Se acuerdan que para un punto n, opuesto al punto donde habíamos considerado el origen de coordenadas en nuestro paralelepípedo, las componentes de la velocidad iban a estar dadas por u más diferencial de u, v más diferencial de v, w más diferencial de w, con estas variaciones porque cada una de las componentes podía tener una variación en x, en y y en z. Para no perder tiempo en analizar todas las componentes, vamos a ver qué significa para una de las componentes. Por ejemplo, analicemos los términos en el eje y. ¿Qué significa?
Entonces copiamos la expresión de la diapositiva anterior y vemos que el primer término no es ni más ni menos que la velocidad de traslación. Hasta ahí no tenemos grandes dificultades. ¿Qué otro término ustedes ven como que rápidamente pueden sacar? Bueno, la velocidad de deformación lineal. Acá tenemos entonces este otro término, expresa la velocidad de deformación lineal. El segundo y el cuarto término, que son las derivadas de la componente del vector velocidad en la dirección y, pero respecto de los ejes normales, acá respecto de x, acá respecto de z, expresan lo que es el cambio de orientación. Ahora, ¿cómo podemos interpretar esto? Bueno, sabemos que va a haber rotación y deformación angular. Para hacer ese análisis, lo que vamos a hacer es un pequeño truco de sumar y restar un mismo término. En realidad sumamos estos dos términos y restamos estos dos términos a la expresión que teníamos acá. Como esto es lo mismo que esto, es lo mismo que sumar y restar 0, con lo cual no hay problema. Y cuando uno suma esto a esta ecuación de acá arriba, nos queda, luego de ordenarla, esta expresión grande que tenemos acá. Pero esta expresión grande nos va a permitir determinar tanto velocidades de deformación angular como velocidades de rotación. Veamos. Aquí está repetida la expresión anterior y fíjense que, por ejemplo, este término o este término expresan velocidades de deformación angular. Y este término y este término expresan velocidades de rotación. Entonces la ecuación esta la podemos reescribir como el término que expresa la velocidad de traslación, el término que expresa velocidad de deformación lineal, deformación angular en un sentido, en el otro, velocidades de rotación en un sentido y en el otro. Entonces, la velocidad incrementada es la superposición de todos estos movimientos: traslación, deformación lineal, deformación angular, rotación. Esto que hicimos en el eje Y lo podemos repetir para el eje X y para el eje Z. Y en definitiva, como conclusión, tenemos que la variación de la velocidad será imputable a una combinación de fenómenos de traslación, de deformación lineal, de deformaciones angulares y de rotaciones. Esto lo hemos demostrado numéricamente a través de considerar que analizamos por un lado las distintas componentes del movimiento, vimos cómo expresarlo y podemos ver que cualquier velocidad en el escurrimiento va a ser consecuencia de estos tipos de movimientos básicos. O sea, superponemos, combinamos los movimientos básicos y podemos hacer una descripción completa del movimiento y caracterizar el campo de velocidades en todo el dominio de nuestro escurrimiento.